Paso a presentaros al doctor Toledano. Yo creo que es en España y fuera de España también una de las personas que mejor conoce la localización de la zona epileptógena. Tengo el placer de trabajar con él desde hace muchos años y hace estudios magníficos que nos han permitido a muchos pacientes recuperarse de epilepsias que aparentemente no tenían mucha probabilidad de mejorar con cirugía. Rafa, adelante. Como sabéis, trabaja en Rubén Internacional y en el Ramón y Cajal. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a la Fundación por la invitación este año y a Antonio por poder seguir trabajando con él. Para mí es un placer y siempre es un estímulo, ¿no? Yo me miro, después de haber escuchado la charla de Julián, pues tuvimos una comida con él y me quedé con algunas ideas que me dio y las estoy aplicando. O sea, voy a intentar seguir ese camino porque yo también en muchas cosas estoy de acuerdo contigo, ¿no? Hoy la presentación, a ver si funciona. La presentación va de técnicas nuevas en localización de la zona que generan las crisis en pacientes con encefalopatía y epilepsias focales, ¿no? Pero muy dirigida a ver si estos pacientes se pueden acabar operando con una intención curativa, o sea, hacer una indicación de cirugía, pero con la idea de curar a los pacientes. Este es el modelo clásico, que es fundamental a la hora de hacer una evaluación prequirúrgica, que versa en el vídeo EEG, un vídeo EEG prolongado, como se comentaba antes, para ver lo que le sucede al paciente. La historia clínica es fundamental, la resonancia magnética con un protocolo adecuado también es fundamental, y estudios funcionales diversos, ¿no? Este es un paciente que tiene una polimicrogiria, ¿no? Y en un principio a un paciente con una epilepsia de difícil control, donde está indicado hacer una evaluación prequirúrgica. Este es el esquema que intentamos dilucidar con la evaluación prequirúrgica, ¿no? Identificar la zona epileptógena, y eso es un tema filosófico. La zona epileptógena es aquella que una vez que la he quitado del cerebro, el paciente se queda sin crisis, ¿no? Pero a priori la intentamos definir pues con otras zonas que veis aquí en la diapositiva, ¿no? La zona irritativa, que es la zona de actividad epiléptiforme, la zona ictal es la que genera el patrón ictal, dónde aparecen los síntomas, por qué aparecen los síntomas. Y últimamente a esta zona se ha añadido también pues, un concepto de genética, ¿no? Porque conocemos cada vez más genes que están implicados en la fisiopatología de la enfermedad de ese paciente y tienen mucho peso a la hora de definir cuál es la zona epileptógena. Y en base a lo anterior, pues podemos decir que en función del grado de complejidad, en la evaluación prequirúrgica para identificar la zona epileptógena, vamos a tener dos modelos, ¿no? Un modelo que sería, entre comillas, de pacientes más fáciles, en las que con el modelo que os he explicado antes, con el vídeo EEG, la historia clínica, la exploración, la resonancia, son pacientes que vamos a operar directamente, pues un paciente con un encefalocele, una esclerosis hipocampal, un DNET, donde sabemos, a priori, con las pruebas que ya le hemos hecho, dónde se encuentra la zona epileptógena y las posibilidades de que este paciente se quede sin crisis son muy altas, ¿no? Pero generalmente esos pacientes en nuestro ámbito no los solemos ver mucho y vemos pacientes donde la evaluación prequirúrgica es más compleja y arbitrariamente la llamamos fase por encima de la fase 1, ¿no? Son pacientes que tienen muchas veces patrones encefalopáticos, lesiones extensas, lesiones difusas, como veis aquí en pacientes con displasias corticales, etiología genética, esta heterotopia periventricular, no deja de ser también pacientes candidatos a cirugía de epilepsia, pacientes con resonancia magnética negativa y, como ponía muy al principio, pacientes con polimicrogiria en distintas posibilidades, ¿no? En ese grupo de pacientes tan complicados, pues la evaluación prequirúrgica es más compleja, ¿no? Y vamos a utilizar lo que ya conocíamos y lo que vamos incorporando a lo largo de los años. La evaluación prequirúrgica que hacemos en nuestros centros, si yo miro atrás hace 2 o 3 años, ha cambiado drásticamente con la inclusión de algunas de las técnicas que voy a comentar a continuación, y algunas de ellas están basadas en la inteligencia artificial, como comentaba Julián, ¿no? Lo básico, lo que hemos dicho inicialmente, necesitamos la resonancia magnética, el vídeo EEG, el estudio neuropsicológico. Técnicas clásicas funcionales son el SPECT y el SPECT. Vamos a utilizar también RM funcional, magnetoelectroencefalografía, y hoy voy a hablar sobre todo del análisis de fuentes, en inglés sería ESI, de Electrical Source Imaging. Vamos a hablar de estudios morfométricos y de la aplicación de la inteligencia artificial en nuestros pacientes para identificar la zona epileptógena, ¿no?
Con todo ello, a muchos pacientes le vamos a tener que poner electrodos intracraneales, lo que se llama estereoelectroencefalografía, con el fin final de identificar la zona epileptógena, aquella parte del cerebro, aquella región cerebral que justifica la enfermedad de ese paciente, con la idea de quitarla y curar al paciente. ¿Qué le pido al postproceso en la evaluación prequirúrgica? En cuanto a la neuroimagen, hay dos grandes grupos, ¿no? Neuroimagen y neurofisiología. Las técnicas de morfométricas son las que están ahí. Nosotros utilizamos inicialmente MAT18, pero es de pago y los resultados eran regulares, y utilizamos este protocolo de McGill y este otro de un grupo italiano de ingenieros. O sea, utilizamos mucho el conocimiento de los ingenieros. Vamos a utilizar pipeline de inteligencia artificial, vamos a utilizar el protocolo MELT, que lo comentaré a continuación, y el protocolo de la Universidad de McGill, que son digamos, protocolos pipelines de acceso libre. Vamos a utilizar técnicas de análisis de asimetría de PET y ASL Arteria Spin Labeling, y en técnicas de neurofisiología, lo más avanzado, tenemos lo que se llama Magnetic Source Imaging, que es fusionar la resonancia del paciente con la señal de la magnetoelectroencefalografía, y de lo que voy a hablar hoy, que es de la ESI, Electrical Source Imaging, que es fusionar la señal eléctrica del electroencefalograma con la resonancia del paciente. ¿Qué le pido a las técnicas de postproceso? Interpretación guiada por la clínica y las pruebas previas. Todo esto te van a dar manchas, imágenes, pero tú tienes que darle un valor clínico, ¿vale? Que los resultados sean complementarios a otras técnicas y preferiblemente no redundantes, o sea, que aporten algo sobre lo que ya tienes. Un pipeline, un algoritmo, ¿no? O una concatenación de procesos con una interfaz amable. Yo tras la comida que tuve con Julián empecé a utilizar el ChatGPT y hemos despedido a ingenieros y utilizamos para instalar los programas estos. Curvas de aprendizaje, o sea, muchos de estos software son libres y necesitas foros donde te asesoren, ¿no? Y preferiblemente acceso libre en plataformas que se actualicen. La ventaja de muchos de los programas que utilizamos es que están subvencionados y permiten que haya nuevas actualizaciones que complementan o mejoran lo que ya estaba utilizando previamente. ¿Cuáles son los escenarios clínicos habituales? Pacientes con resonancia con lesiones multifocales, lesiones extensas, RM negativa, incongruencia con las otras pruebas, electroencefalogramas difíciles de interpretar con multifocalidad, y sobre todo que sea aplicable a edad pediátrica, a epilepsias focales y a encefalopatía epiléptica. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una resonancia con un protocolo de epilepsia y un electroencefalograma. Un electroencefalograma continuado, y mientras más canales disponga, mucho mejor. Básicamente vamos a utilizar esos datos. Y esto lo quiero ejemplificar pues, con un caso clínico que vimos ya hace tiempo, y lo que quiero transmitiros las cosas que podemos llegar a hacer a día de hoy que no éramos capaces de hacer hace 2 o 3 años, ¿no? Se trata de una niña de 6 años con una esclerosis tuberosa, con epilepsia focal farmacoresistente, que tenía distintos tipos de crisis. No estaba controlada, y lo más importante en este paciente en el vídeo G prolongado no era tanto las crisis, porque no tenía un patrón localizador, pero sí el eje intercrítico, ¿no? Tenía una actividad epileptiforme muy frecuente, siempre continua, en la región temporal, frontotemporal izquierda, que se ve mejor tal vez en un montaje promediado. Veis aquí el patrón rítmico. Pese a que esta paciente tenía muchos túberes, siempre tenía ese patrón interistal. Como os decía, el electroencefalograma ictal tenía poco valor en este caso en particular, o sea, no le podíamos sacar mucho partido para decir qué túber era el más activo o era responsable de la zona epileptógena de esa paciente. Y al fin, a ver si me salta, esta era la resonancia de la paciente, tenía muchos túberes, y lo que siempre era continuo era la actividad epileptiforme intercrítica en el mismo sitio. Como veis, en un caso típico de esclerosis tuberosa hay muchos túberes y es difícil saber qué túber es el responsable de la enfermedad de esta paciente, de la epilepsia de esta paciente. A ver si me salta aquí me sale también el PET, que es una prueba clásica, pero en este caso en particular muestra muchos túberes, no te saca de no te resuelve la duda de qué zona del cerebro es la responsable de la epilepsia en este paciente. Y voy a empezar el caso por el final. No lo suelo hacer así, pero yo creo que es más fácil de entender. A este paciente finalmente le implantamos múltiples electrodos profundos, lo que se llama estereoelectroencefalografía, y si os fijáis,
en esta reconstrucción volumétrica del cerebro individual del paciente, porque esto es como vemos la resonancia del paciente reconstruida. Vemos que hemos puesto muchos electrodos, pero con una hipótesis. Hemos puesto más electrodos en la región frontopolar izquierda. En cambio, en otras zonas ponemos menos electrodos. Y este paciente tenía, como habéis visto, muchos túberos. ¿Esto por qué fue así? Porque hubo una técnica que apoyaba la hipótesis que teníamos, no porque viéramos la mancha ahí, como os diré a continuación, sino porque había una técnica que nos apoyaba que la localización de la zona epileptógena se encontraba en la región frontopolar, orbitofrontal izquierda. Esto como lo vemos en la reconstrucción de esa paciente, en el 3D, y este en el FLAIR. Este sería un modelo distribuido de análisis de fuentes de ESIS que te lo localiza aquí, y esto abajo aquí sería un modelo de dipolo. Ambos modelos coinciden, y los dos modelos se basan en el mapa de voltaje que te lo localiza en la región frontopolar izquierda. Pero ¿cómo hemos llegado a eso? Y de esto va la charla, ¿no? Porque esta paciente, recordad que tenía túberes en todos los sitios y el modelo en concreto te lo localiza en la región orbitofrontal izquierda, cuando tiene una punta muy temporal o frontotemporal izquierda. ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, para llegar ahí tenemos que entender que la señal eléctrica depende, tal como la registramos con el SCAL, no es arbitrario. Esto depende de si cogemos un trozo de corteza y miramos cómo están las sinapsis. La señal eléctrica, lo que vemos en el electroencefalograma, depende sobre todo de las sinapsis excitatorias, pero también de las inhibitorias, pero sobre todo de las excitatorias. Y las neuronas piramidales tienen una distribución que no es arbitraria. Si está la parte superior de la corteza y está la parte inferior, existe un gradiente entre un extremo electronegativo y un extremo electropositivo. Y esto se puede representar con un modelo de dipolo, un modelo que tiene un segmento electronegativo que siempre voy a poder medir con nuestros electrodos y un segmento o un terminal electropositivo que si pongo los suficientes electrodos también lo voy a poder medir. De tal forma que en función de dónde está la corteza alterada voy a tener distintos mapas de voltaje y eso no es arbitrario, siempre es así. De tal forma que cuando el dipolo tiene una distribución radial a la corona, voy a tener una isla electronegativa en los mapas de voltaje. Cuando el dipolo es en la profundidad del giro, voy a tener un dipolo tangencial que se puede ejemplificar así, con dos extremos, uno extremo electronegativo y otro extremo electropositivo con la misma intensidad, pero lo más frecuente en epilepsia, encefalopatía epiléptica y en epilepsia focal es que el dipolo sea oblicuo, de tal forma que voy a tener un mapa de voltaje asimétrico. Y esto es muy importante porque cambia un poco la concepción de la interpretación del electroencefalograma. Cuando yo veo una punta temporal en un montaje bipolar, eso no quiere decir que el paciente necesariamente tenga una epilepsia temporal. Yo puedo tener, por la distribución del mapa de voltaje, cuando no son dipolos radiales, cuando son dipolos oblicuos, yo puedo tener una punta que parece temporal, pero la actividad por la distribución del dipolo puede venir de otra región, incluso fuera del lóbulo temporal. Es un concepto que los neurólogos, los neurofisiólogos no siempre conseguimos interiorizar y cuando vemos que un paciente tiene una punta temporal pensamos que tiene una epilepsia temporal, pero ya digo, si tú coges los mapas de voltaje puede tener una distribución oblicua de tal forma que la actividad que estoy viendo esté apuntando hacia el lóbulo temporal, pero realmente a lo mejor puede ser parietal, ¿vale? Y si nos volvemos al caso individual de este paciente, para poder hacer los mapas de voltaje siempre voy a tener que leer los electroencefalogramas para poder hacer la ESI en un montaje promediado. De tal forma que si yo pongo los suficientes electrodos, y es muy importante para hacer el análisis de fuentes, utilizar una cadena de electrodos temporal inferior, siempre voy a ver, siguiendo el modelo del dipolo, un extremo electronegativo con una deflexión hacia arriba y un extremo electropositivo. Si tú tienes experiencia leyendo el electroencefalograma, siempre vas a encontrar en el montaje promediado una zona que es electronegativa y otra zona que es electropositiva. Y la forma de hacerlo más visual es convertirlo en mapas de voltaje, como vemos aquí, con un extremo electronegativo y otro extremo electropositivo. ¿Vale? Pero ¿cómo paso, como hicimos en esta paciente, del mapa de voltaje a la localización individual en el cerebro de esa paciente de esa señal? ¿Cómo consigo esta señal de este modelo de mapas de voltaje? Bueno, pues para eso tengo que hacer
dos ejercicios. Uno es resolver el modelo directo, de tal forma que sabiendo, si yo sé qué parte del cerebro tiene la lesión y genera la actividad, o sea, partiendo de dónde está la lesión, yo puedo predecir dónde va a estar la actividad epiléptiforme en los electrodos de superficie. De tal forma que voy a construir un modelo individual del paciente con la conductividad, con las características físicas del tejido del paciente, una matriz. Pero a mí lo que me interesa no es eso. Eso es necesario para resolver el siguiente problema, que es realmente el problema clínico que yo tengo que resolver. Yo tengo la actividad epiléptiforme en el scalp, en la superficie, y necesito saber qué parte del cerebro es responsable de eso. Y esa respuesta existen muchas variables. Son muchas las zonas del cerebro que pueden generar esa señal. De tal forma que para acotar y dar respuesta a esa pregunta que me hago, tengo que meter restricciones, ¿vale? Y las restricciones no son otra cosa que modelos matemáticos y algoritmos físicos, ¿no? De tal forma que en función del algoritmo que utilizo vamos a tener distintos modelos, que de una forma general hablamos de modelos distribuidos o modelos del dipolo equivalente. No quiero dar más datos sobre esto porque es un tema sobre todo de física y matemáticas, ¿no? De tal forma que, si le doy a correr aquí, cogemos la punta, la promediamos de ese paciente, vamos a tener también que tener en cuenta que en función de donde yo hago el análisis de fuentes podemos registrar actividad focal, o sea, la actividad puede ser propagada, de tal forma que cuando hacen un análisis de fuentes, lo ideal es hacerlo al principio de la punta, ¿de acuerdo? Porque si lo hago conforme se acerca a la máxima de flexión de la punta, pues podemos tener actividad que es propagada, que es justamente lo que estábamos viendo en el registro de superficie de esa paciente, una punta temporal cuando realmente se origina en región orbitofrontal izquierda, ¿no? Y esto que parece tan chulo, ¿por qué no se utiliza tanto, ¿no? Cuando esto estamos empezando a contar en el último año, en los 2 últimos años, hay un montón de obstáculos, muchos de ellos son por falta de tiempo, los médicos no tenemos tiempo para aprender esto. Muchos de los software son software de pago que necesita actualizar la licencia y como muchas cosas de la vida, pues si te interesa le dedicas tiempo y al final acaba aprendiéndolo, ¿no? Esta es un review de cómo estaba la situación hace unos años, pero yo creo que sigue igual aquí en Europa. Hay muy pocos centros a nivel europeo que hagan análisis de fuentes, que hagan ESI, por el tiempo que lleva y sobre todo por la curva de aprendizaje y, como decía, por los software de pago, ¿no? Pero si al final uno está interesado, pues consigue los recursos, ¿no? Y los recursos son, pues, por ejemplo, este software de aquí, es una plataforma, se llama Brainstorm, y no es una plataforma para hacer epilepsia, es una plataforma de neurociencia, continuamente está actualizándose. Y lo bueno de este software es que tiene un visor. Nosotros que somos médicos no sabemos de programación y ya vamos a aprender menos porque ya está ChatGPT, pues al final utilizamos o podemos utilizar plataformas de este tipo, ¿no? Pero independientemente de que tú empieces a utilizar un software, lo que tienes que hacerlo es validarlo, tienes que coger una seguridad en tus pacientes. Y lo que hicimos en el último año fue validarlo en nuestros pacientes. No voy a dar muchos detalles sobre los estudios en qué consistía el estudio, pero la ventaja que tiene esta plataforma sobre otros softwares de pago es que te permite hacer muchos modelos sobre tus pacientes, de tal forma que cuando varios modelos coinciden, la fiabilidad de los resultados es mayor, ¿vale? Y es muy importante, como ponía en el ejemplo anterior, cuando tú haces un análisis de fuentes, los resultados no es lo mismo si lo haces al principio de la punta que si lo haces en el pico. ¿Por qué? Porque hasta un 50% de la actividad epiléptiforme que registramos tiene propagación y podemos pasar de localizarla al lóbulo frontal, como veía en el ejemplo anterior, a localizarla en el lóbulo temporal. La cirugía es diferente, ¿vale? Esta fue la forma en la que lo validamos, no voy a entrar en los detalles, ¿no? Lo que sí quiero un poco transmitiros que es una herramienta muy útil incluso para los pacientes más complejos. ¿Y cuáles son los pacientes más complejos? Los que tienen resonancia normal, los que tienen, como en esta serie, resonancias con múltiples lesiones, en los que necesitamos hacer estéreo EG, etcétera. Es una herramienta no solo para los casos fáciles, sino cuando vemos los resultados de sensibilidad y de especificidad, vemos una sensibilidad para identificar la zona correctamente superior al 80%, con una especificidad también muy alta, ¿no? Y esos resultados son tanto mejores, como veis aquí en esta gráfica,
en pacientes más complejos, con resonancia magnética negativa, con lesiones multifocales o incluso aquellos pacientes en los cuales necesitamos poner electrodos profundos. ¿Y hacia dónde vamos? Antes hablábamos del electroencefalograma, ¿no? De hacer electroencefalogramas en la mesa anterior de más prolongados mejor. Bueno, pero si puedo hacer electroencefalogramas más prolongados y en vez de utilizar el sistema 10-20 utilizamos el sistema 10-10, pues tenemos mucha más información, ¿no? Y esto es lo que estamos haciendo con nuestros pacientes. Una vez de la experiencia que adquirimos con esta técnica, pues lo que estamos haciendo es vídeo EG prolongado en evaluaciones prequirúrgicas con el sistema de 10 días. Le ponemos a los pacientes durante 5 días al menos 72 electrodos, ¿no? Y eso nos sirve, pues, por ejemplo, en estos trabajos que hemos presentado, hacer ESI en patologías que típicamente son multifocales y localizar aquellos túberes que son más factibles o que posiblemente justifican la epilepsia de ese paciente y emplear técnicas mínimamente invasivas. Antes, los pacientes con esclerosis tuberosa, la evaluación prequirúrgica posiblemente sea de las más complicadas. Pues con esta técnica y otras técnicas que utilizamos podemos diseñar tratamientos con láser e ir directamente al túber que está más afectado, el túber que justifica lo que estamos viendo. Si volvemos al caso anterior, esta misma paciente que con múltiples túberes, ¿de acuerdo?, no tenía una epilepsia multifocal, tenía una resonancia multifocal, pero la epilepsia era focal, era siempre tenía la misma crisis y el registro intercrítico siempre era el mismo. Como he mostrado antes, la hipótesis era de que las crisis venían de la región orbitofrontal. Le hicimos una implantación asimétrica, como veis en el ejemplo de aquí abajo. Termocoagulamos, estuvo un tiempo sin crisis, pero luego las crisis volvieron. E hicimos, como decía previamente, técnicas mínimamente invasivas. A esta paciente la tratamos con dos sondas de láser y la evolución clínica que ha tenido es bastante positiva, ¿no? Y aquí quería poner otros ejemplos, ¿no? Hay pacientes que en un principio están diagnosticados de síndrome de Lennox-Gastaut. Eso, como decía el doctor Ginaga, es un poco un cajón donde se mezclan distintos tipos de epilepsias, ¿no? Tiene actividad epileptiforme frontal, pero también propagada a otras zonas. Pero cuando tú eres fino, dentro de ese ruido te fijas en zonas muy concretas, ¿no? Esta paciente tenía actividad muy frontomedial, tenía actividad rápida y tenía crisis tónicas con un patrón muy focal, pese a que el intercrítico algunas veces era más difuso. De nuevo, son casos complejos donde la resonancia puede informártela como normal, un flare donde la resonancia está informada como normal, pero luego si te fijas bien, dices, somos asimétricos, el cerebro es asimétrico, las manos son asimétricas, la cara es asimétrica. Dentro de esa asimetría, pues conforme tienes experiencia, esto te lo va a hacer también la inteligencia artificial, pues eres capaz de identificar surcos que, aunque no tienen cambio de señal, no están donde deberían estar, ¿no? Si yo me voy atrás, este surco de aquí, pues yo he visto ya muchas epilepsias frontales y dice, pues este surco de aquí no debería estar aquí, ¿no? Y es que tiene la actividad que viene de ahí, pues a lo mejor ese surco es patológico, ¿no? Y dice, bueno, miro el PET. El PET también es patológico en ese surco, es más extenso que en ese surco, ¿no? Pues ya voy construyendo el caso. Esta paciente está diagnosticada de síndrome de Lennox-Gastaut, pero realmente son crisis focales. Esta paciente, en todos los años que lleva, no ha tenido un deterioro, es una persona que funciona bastante bien, pues a lo mejor tiene una epilepsia focal con propagación bilateral, que es lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, lo que hicimos en este caso en concreto fue hacer análisis de fuentes sobre la actividad beta que tenía antes de las puntas, ya no sobre las puntas, sino la actividad rápida, la actividad beta que tenía antes. Y tenemos, o sea, si utilizamos un sistema 10-10, podemos ser tan precisos como esto, ¿no? Localizar bien la zona. Eso no quiere decir que las crisis vengan del giro que está pintado en amarillo. Esto yo no lo he pintado, lo ha pintado el software, ¿no? Pero eso no quiere decir que venga de ahí. Eso quiere decir que tu hipótesis cobra más valor con los resultados de esta prueba en consonancia con los resultados previos de la evaluación prequirúrgica, ¿no? Y lo mismo que te lo marca en el modelo 3D, te lo marca en el T1, en el FLER, en el PET, donde tú quieras, ¿no? De tal forma que de nuevo hicimos una implantación asimétrica con la sospecha de que era ese giro el que estaba justificando la epilepsia de ese paciente. Y de nuevo, cuando ponemos los electrodos, pues vemos un patrón de displasia focal tipo 2, ¿vale? Ahora tenemos la posibilidad de ser menos invasivos y con láser, incluso en pacientes con RM negativa, cuando tienen mucha sospecha, puede hacer intervenciones muy dirigidas, ¿no? Y tener buenos resultados quirúrgicos. Eso sería un ejemplo, pero
Sí que estamos utilizando también en nuestro centro la inteligencia artificial. Yo pongo el ejemplo. Yo utilizo mi ordenador, ahora soy de Apple, antes utilizaba otro. Yo no sé cómo funciona el ordenador. Yo sé utilizar algunas aplicaciones y ni siquiera sé utilizar al máximo la aplicación, pero le doy una rentabilidad clínica, ¿no? Vimos esto publicado hace unos años en MEL, de Multicenter Epilepsy Lesion Detection, que esto está liderado por gente de la Universidad de Londres, un estudio abierto donde buscan que participen diferentes centros a nivel internacional. Tú le mandas tus resonancias, tienen un repositorio de más de 1000 resonancias y están utilizando algoritmos de inteligencia artificial que continuamente están desarrollando, están haciendo más finos y te permiten identificar lesiones que a priori pueden pasar desapercibidas o no se le ha dado importancia. Ya hay varios trabajos sobre esto. En un principio se centraron sobre todo los algoritmos a identificar displasias corticales tipo 2, pero también estamos participando en otro tipo de lesiones, no necesariamente displasias, sino cavernomas, DNET, etc. Ahora va a salir publicado en Annals of Neurology un trabajo que lo que hacen con estos algoritmos es decirle, oye, de estas resonancias que te digo, ¿cuántos tienen esclerosis hipocampal y cuántos no tienen? Y te lo permite clasificar. Cuando te dice cuando el algoritmo te dice que tiene una esclerosis hipocampal, ese paciente tiene una esclerosis hipocampal. Tiene una fiabilidad que da miedo. O sea, que esto va a aparecer publicado en semanas y hace un año estábamos hablando de displasias corticales. O sea, que esto va súper rápido, ¿no? ¿Y esto cómo lo utilizamos en nuestra práctica clínica habitual? Pues yo cojo la resonancia del paciente, el 3D-T1, el 3D-FLAIR, he instalado el pipeline. Instalar el pipeline te lleva un rato, ¿no? Necesitas mucho de códigos de fuente, de Python. Yo en un momento digo, bueno, a lo mejor tengo que dedicar mi tiempo, parte de mi tiempo, a aprender programación. Yo soy clínico, pero sí que es verdad que veo que muchas de las cosas que nosotros hacemos va por ahí. Pero luego tuve la comida con Julián y digo, joder, pues si a lo mejor puedo hacerlo con ChatGPT. Y muchas de las cosas que vais a ver aquí, la instalación que necesitábamos de un ingeniero, lo hemos hecho con ChatGPT. Le metes el código, te metes en GitHub y, oye, me ha salido este error, ¿qué hago? Y o sea, yo no sé cómo funciona eso, pero la verdad es que consigue instalarlo, ¿no? O sea que, y además te genera satisfacción, ¿no? Dices, hostia, funciona. ¿Qué es lo que te da el pipeline? El pipeline te da un informe como este, te da el cerebro inflado, ¿no? Te da el T1 del paciente con la lesión que ha identificado, te puede identificar diferentes clústeres. Tú luego tienes que darle valor. Y te dice en base a qué piensa que esta zona aquí temporal. Este es un paciente con crisis de afasia. RM informada como normal, ¿de acuerdo? Y te dice en base a qué esa mancha que te pone ahí piensa que es patológica, ¿vale? Y aquí tenía razón, otras veces no tiene razón, tienes que validarlo tú, tienes que darle un sentido clínico, ¿vale? Esto sería como lo veo en el visor. Aquí está informada como normal y aquí es como te lo pinta. Dice, oh, pues este paciente tiene una displasia en este giro y eso es real, ¿vale? Este sería otro algoritmo de la Universidad de McGill. Este es más difícil de ponerlo en marcha. Para los resultados que habéis visto, metes el 3D-T1 del paciente, dejas el ordenador 24 horas después y cuando llega al día siguiente ya lo tienes hecho. Para este otro algoritmo necesitas casi una semana de procesamiento de datos. Este es un paciente que tiene una displasia tipo 2B frontal izquierda y aquí lo que te hace el algoritmo es darte ROIs de sospecha de lesiones patológicas y te lo rankea, ¿no? Desde rojo sería, esto no te lo creas, y cerca de 0, pues eso tiene mucho valor, ¿no? Fijaros que aquí te lo pinta en verde, no me lo creo, esto de aquí no me lo creo, pero esto que te lo pinta en morado sí me lo creo, que es justamente donde tenía la displasia de ese paciente, ¿vale? Ya en la última parte de la sesión quiero también traeros esto de aquí, que esto es una inteligencia artificial. Estos son análisis que llamamos morfométricos. Lo que hacen es coger la resonancia de tu paciente y con un software también, hay distintos software, ¿no? Lo comparas con una base de datos de resonancia normalizada que puede ser de tu propio centro o de centros externos, ¿no? El pipeline típico o el más desarrollado hasta la fecha era de una universidad de Alemania. El problema de esto es que es de pago, ¿no? Nosotros lo estuvimos utilizando y la verdad es que no lo sacábamos mucho provecho porque teníamos la sensación de que los resultados no eran muy fiables. Básicamente lo que te hace el algoritmo es
identificarte lesiones en función de si existe una alteración de la sustancia blanca a sustancia gris, como en esta imagen, si esa parte de la corteza está más engrosada, como veis aquí en el T1, o si existe una alteración cortical, ¿vale? También te lo puedes representar en una imagen volumétrica, lo cual tiene valor para la cirugía. Pero ya os digo, como os decía al principio de la presentación, si puedes utilizar un software que sea libre, mejor, ¿vale? Este software salió en agosto o en verano. Lo conocí a través de una compañera, Irene Sánchez Miranda, que estuvo rotando una semana en un curso de epilepsia en San Cérvolo, y vino una italiana, epileptóloga, y dice, mira, esto lo estamos haciendo allí en Italia, esto es un grupo de ingenieros que lo hemos puesto en marcha. Y mira, aquí tenéis el artículo, es código abierto, GitHub, ¿por qué no lo probáis? Este software te permite hacer un análisis morfométrico no solo con el 3D-T1, sino también con el 3D FLAIR, también hacer un análisis del PET, y no solo un análisis visual, sino comparar la corteza de un lado con la de otro, con los núcleos de la base. Te permite hacer muchas cosas. Y esto lo pusimos en marcha en nuestro centro pues en agosto, ¿no? En vez de las vacaciones, pues le dedica un poco de tiempo. Y el problema es instalarlo, ¿no? Instalarlo es utilizar ChatGPT. Con ChatGPT lo instalamos y lo estamos validando. Y fijaros para lo que sirve. Este paciente tiene una epilepsia focal, pero tiene actividad temporal derecha, temporal izquierda y generalizada, pero no deja de tener una epilepsia focal, ¿no? Estos son pacientes que hace unos años, hace 2 o 3 años, pues nos hubiera costado mucho localizar la zona donde vienen las crisis, la zona epileptógena. La ventaja de lo que hacemos ahora es que utilizamos varias herramientas que son complementarias, no tienen un valor redundante. En este caso hacemos análisis de fuente y te lo localiza en esta zona de aquí, que es típicamente una zona que está hiperconectada y que puede justificar que yo tenga actividad epileptiforme en el otro lado o actividad epileptiforme generalizada. Utilizamos el pipeline de MEL de la inteligencia artificial y te lo localiza en el mismo sitio. Ya es casualidad, ¿no?, que te lo localice en el mismo sitio, ¿vale? Esto es como se vería un vídeo de cómo se ve el análisis con MEL. Es como lo vemos generalmente en el visor. Esta es la resonancia individual del paciente y te marcan ROIs de distinta importancia. Y tú lo que tienes que hacer es validarlo con tu experiencia, con el resultado de las otras pruebas de la evaluación prequirúrgica. Esta herramienta no la teníamos hace un año. Hay pocos sitios que la tengan, pero cada vez a mí me resulta muy difícil pensar que vaya a hacer cirugía de epilepsia en el futuro sin utilizar herramientas de este tipo, ¿no? Te marcan ROIs de distinto interés, pero sobre todo te lo marcan justamente donde teníamos la sospecha clínica, en esa zona, ¿no?, ese giro. Y también podemos hacer, como decía, análisis morfométrico. En este caso utilizamos el pipeline de los ingenieros italianos. Y también te lo localizáis en esa zona. Y aquí lo que he hecho es fusionar la resonancia del paciente con los resultados de ese algoritmo. De tal forma que pacientes que antes no íbamos a explorar o íbamos a explorar de una forma muy difusa, ahora vamos muy localizados y exploramos de una forma muy asimétrica y muy dirigida. ¿Por qué? Porque tenemos la información o, digamos, los conocimientos que teníamos hace unos años y ahora estamos incorporando los conocimientos que tenemos desde hace un año. Y tenemos patrones, pese a tener descarga o tener una epilepsia con actividad en diferentes regiones cerebrales, este paciente tiene una displasia tipo 2 en esa zona que estoy explorando, ¿no? De hecho, veo las crisis bastante bien circunscritas. Aquí parece que está todo el registro activo, pero son electrodos que están muy cerca. Y hemos puesto muchos con la idea de termocoagular a la paciente, ¿no? Esta es una diapositiva ya de imagen final, ¿no? Las nuevas técnicas, la inteligencia artificial, los análisis morfométricos, la ESI, el análisis de fuentes, son pruebas que han venido para quedarse, pero que vienen a complementar lo que ya veníamos utilizando, no lo sustituyen y tienen un valor que no es redundante. Pues, por ejemplo, este paciente con una epilepsia pediátrica de debut explosivo, ¿no?, con resonancia informada como normal. Aquí lo que hemos hecho es poner en el mismo espacio distintas técnicas de neuroimagen, ¿vale? Esto sería una técnica de perfusión que justamente te brilla aquí, en el giro orbitofrontal derecho. Este sería el PET, que lo seguimos utilizando. El PET sigue siendo muy importante, pero justamente tiene un déficit una alteración del FDG justamente que coincide con esa zona.
Este sería el análisis de fuentes, lo hemos implementado, que te lo localiza en esa zona. Y esto es lo que te dice el MEL. El MEL te lo lee al revés, o sea, coincide también con esta zona. O sea, estamos llegando a una situación en que incluso pacientes que antes íbamos a explorar con electrodos intracraneales y hacer estéreo-G, ya nos planteamos porque la curva de aprendizaje, porque al final lo que hace es, en todos los pacientes haces todo, ¿no? Y llega un momento que tiene una experiencia que te hace pensar, aparte de la validación que has hecho antes, que realmente lo que estás viendo justifica la epilepsia del paciente. En estos pacientes estamos al punto de no necesitar poner electrodos profundos, incluso plantearte cirugía mínimamente invasiva con láser en base a la evaluación prequirúrgica avanzada con las técnicas de neuroimagen que disponemos a día de hoy, ¿no? Y estas serían mis conclusiones. Las técnicas de postproceso basadas en señales bioeléctricas y en RM cerebral son de gran ayuda en la evaluación prequirúrgica. La ESI, el análisis de fuentes, es la forma de leer el electroencefalograma en el paciente. Seguimos leyendo un poco, como decía Julián, vimos mucho en el pasado, ¿no? Desde que se inventó el electroencefalograma se sigue leyendo igual, ponen más colores en los canales, pero la forma de leerlo sigue siendo igual. Esto sería la forma de leer el electroencefalograma en la resonancia en el cerebro individual del paciente. Existe una curva de aprendizaje, hay que dedicarle tiempo. Aquí también estoy de acuerdo con Julián, las nuevas generaciones, pues, como no le dedicas tiempo a las cosas, yo creo que es un tiempo que al final lo que te hace es disponer al final más de tu tiempo, porque te lo hace, o sea, la curva de aprendizaje se puede reducir y utilizar herramientas que son muy útiles en tu día a día, ¿no? Es un valor añadido que no es redundante a las técnicas convencionales que venimos utilizando desde hace años, ¿no? Y siempre interpreta los resultados guiados por un contexto clínico. No te quedes con la mancha, no te quedas con el árbol, quédate un poco con el bosque. Y eso era todo. Muchas gracias.